Apenas puse un pie en la casa, vi a mi hijo destrozando cosas. Mi nieta salió corriendo. Se aferró a mi pierna y sollozando dijo: «Abuela, cuando llegué, papá ya estaba así. No sé qué pasó». Una sensación helada me recorrió la espalda, impulsándome a revisar las cámaras de seguridad para ver qué había sucedido, y en el momento en que apareció la verdad, me quedé casi sin aliento. Lo que había hecho mi nuera era más horrible de lo que jamás habría imaginado. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Soy Elisa Ramírez. Vivo sola en una casita, al final de una calle empedrada y tranquila en Oaxaca. A mis 60 años, no deseo nada más que ver a mis hijos y nietos en paz. Cada fin de semana suelo ir al mercado, comprar los ingredientes más frescos, con la ilusión de compartir una comida familiar. Hoy no fue la excepción. Me bajé del viejo autobús con una canasta de mimbre llena de verduras del mercado local. Ya había planeado quedarme a cenar con mi hijo y su esposa, y escuchar a mi nieta Sofía contarme sobre la escuela. Pero hoy todo fue distinto. Justo cuando llegué frente a su casa, un golpe seco y fuerte se escuchó desde adentro. El estruendo fue tan intenso que me detuve en seco, como si alguien hubiera lanzado algo pesado contra el suelo, y enseguida, el sonido de un vidrio rompiéndose rasgó la tranquilidad del vecindario. Me quedé paralizada. La canasta de mimbre se me resbaló de las manos. Sin pensarlo, corrí hacia adentro. «¿Mateo? ¿Qué pasa?», grité, con la voz temblorosa por la preocupación. Nadie respondió. Empujé la puerta y entré. Frente a mí había un desastre. Un florero de claveles rojos tirado en el suelo. El agua derramada por todas partes. Revistas esparcidas y arrugadas. Pero lo que me dejó helada fue el portarretratos de boda de Mateo e Isabela hecho pedazos. Los cristales rotos esparcidos por toda la sala. La sala parecía una zona de desastre. Mateo estaba ahí, de espaldas a mí. A sus pies, fragmentos de todo tipo. Vi algunas heridas en sus brazos, con hilos rojos goteando sobre el piso. Sus hombros temblaban y noté que apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Antes de que pudiera decir algo, mi nieta Sofía corrió hacia mí, con el rostro empapado en lágrimas. «Abuela». Su voz era apenas un susurro tembloroso, como si tuviera miedo de que alguien más la oyera. Cuando llegué, papá ya estaba así. No sé qué pasó. Me arrodillé para abrazarla, sintiendo su cuerpecito temblar entre mis brazos. «Ya está, mi amor, la abuela está aquí», le susurré, aunque ni yo misma sabía qué hacer. Fue entonces cuando Mateo se volteó sobresaltado. Sus ojos se cruzaron con los míos y vi en ellos un caos que trataba de ocultar. Esos ojos, tan parecidos a los de Ricardo, mi difunto esposo, ahora estaban llenos de dolor. «Mamá», dijo con una voz forzada, como si le costara pronunciar cada palabra. «¿Cuándo llegaste?». Sofía levantó el rostro lleno de lágrimas y se aferró aún más a mi vestido. «Papá me dio miedo. Nunca lo había visto así», gritó la niña, con impotencia en la voz. Mateo ordenó: «Sofía, ve a tu cuarto». Ella no se atrevió a contradecirlo. Simplemente se fue en silencio, con miedo y tristeza en la mirada. La voz de Mateo seguía tensa, irritada. «Estoy cansado». Se volvió hacia mí sin mirarme a los ojos. «Mamá, vete. Quiero estar solo». Mateo entró a su habitación y cerró la puerta con llave sin decir nada más. La puerta se cerró, dejándome sola en medio de la sala devastada. Sentí como si una mano invisible me apretara el pecho. Algo muy malo está pasando en esta casa. Mi mirada se detuvo en la foto de boda que yacía en el suelo. Temblando, me agaché a recogerla. La mano me temblaba al tocar el marco frío. La volteé y sentí un nudo en el corazón. El cristal estaba rajado en una línea que cruzaba justo por la sonrisa radiante de Isabela. Esa sonrisa, que alguna vez me hizo creer que ella era un regalo del destino para Mateo, ahora parecía una burla. Me senté en el borde del sofá,
Saqué el teléfono y marqué el número de Isabela. El tono sonó una vez, 2 veces. Luego fue directo al buzón de voz. Su voz alegre resonó, como una bofetada cruel frente a lo que acababa de vivir. Hola, soy Isabela, deja tu mensaje. Colgué, con una sensación de inquietud que no sabía cómo nombrar. Isabela, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en tu propia casa cuando todo se está desmoronando? Miré a mi alrededor, como si la habitación pudiera darme una respuesta, pero solo el silencio me respondió. Entonces, como un rayo en medio de la tormenta, recordé la pequeña cámara de seguridad instalada en la esquina de la sala. Unos meses atrás, le rogué a Mateo que la pusiera, con la excusa de que quería ver a Sofía jugar de vez en cuando para calmar un poco la nostalgia. En el fondo, solo quería asegurarme de que mi hijo y mi nieta estaban bien. Mateo se rió. Me llamó una madre paranoica y me instaló la aplicación en el teléfono, dándome acceso completo. En ese momento pensé que jamás tendría que usarla, pero ahora era mi única esperanza para entender qué había pasado. Me temblaban las manos al abrir la aplicación. La pantalla del teléfono se encendió, mostrando una interfaz simple con una línea de texto. Cámara de la sala, en vivo. Deslicé el dedo, retrocedí la grabación hasta 1 hora antes. El corazón me latía con fuerza, como si estuviera a punto de enfrentar una verdad para la que no estaba lista. La imagen apareció, nítida y fría. La sala estaba tranquila, ordenada como siempre. El florero con claveles rojos seguía intacto sobre la mesa de centro. La foto de la boda seguía erguida con orgullo en el estante de madera. Contuve la respiración, esperando. La puerta principal se abrió de golpe. Isabela entró, caminando con el porte altivo de una reina. Llevaba un vestido rojo ajustado con el logo de Chanel brillando en el pecho. Sus tacones caros resonaban sobre el suelo de cerámica. Se quitó los zapatos con desgano, lanzó su bolso de marca sobre el sillón, como si todo en esa casa no mereciera su atención. Reconocí de inmediato esa mirada, fría, arrogante, tan diferente de la chica dulce que solía sentarse a mi lado, hablando y riendo sobre sus planes de futuro. Mateo salió de la cocina con un trapo para secar platos en la mano, aún con el delantal azul claro atado a la cintura. Se le notaba cansado, con los ojos hundidos, pero su voz sonaba serena, como si intentara mantener la calma. ¿Dónde has estado todo el día, Isabela?, preguntó, con suavidad, como un esposo que intenta iniciar una conversación. Isabela no respondió de inmediato. Sus tacones caros resonaban sobre el suelo de cerámica. Se quitó los zapatos con desgano, lanzó su bolso de marca sobre el sillón, como si todo en esa casa no mereciera su atención. Reconocí de inmediato esa mirada, fría, arrogante, tan diferente de la chica dulce que solía sentarse a mi lado, hablando y riendo sobre sus planes de futuro. Mateo salió de la cocina, con un trapo para secar platos en la mano, aún con el delantal azul claro atado a la cintura. Se le notaba cansado, con los ojos hundidos, pero su voz sonaba serena, como si intentara mantener la calma. ¿Dónde has estado todo el día, Isabela?, preguntó, con suavidad, como un esposo que intenta iniciar una conversación. Isabela no respondió de inmediato. ¿Suficientes para que te quedes encerrado en esta casa todo el día? Mírate, Mateo, los hombres son el pilar de la familia, y tú eres un parásito, un hombre que solo sabe cocinar y lavar la ropa. ¡Qué vergüenza! Cada palabra suya era como una cuchillada, afilada y cruel. Sentí que el pecho se me apretaba. En la pantalla, el rostro de Mateo se volvió pálido, los ojos vacíos, como si toda su energía hubiera sido absorbida de golpe. Quise gritar, meterme dentro de la pantalla para proteger a mi hijo, pero solo podía quedarme sentada, impotente, viendo cómo la verdad se desplegaba. Isabela no paró. Se acercó a Mateo, le apuntó al pecho con el dedo. Su voz se volvía más aguda con cada palabra. Estoy harta de cargar con esta familia, harta de sentir vergüenza cada vez que alguien me pregunta en qué trabaja mi esposo. ¿No te da vergüenza, parásito? Esa fue la gota que colmó el vaso. Mateo no gritó, no discutió, solo emitió un grito, no de rabia, sino un alarido lleno de dolor y desesperación.
como un animal herido. Con el brazo barrió la mesa de centro, haciendo volar el florero con claveles rojos al suelo. Los pétalos cayeron esparcidos y el agua salpicó por todas partes. Luego tomó una copa de cristal del estante y la lanzó contra la pared. El estallido del vidrio se oyó agudo, cortante, como su propio dolor. Me tapé la boca, las lágrimas se me escaparon. Nunca había visto a Mateo así. Mi hijo dulce, el que siempre sonreía incluso en los días más difíciles, se estaba desmoronando frente a mis ojos. Pero lo que más me aterrorizó fue la reacción de Isabela. No estaba asustada, no dio un paso atrás. Solo se quedó ahí, con los brazos cruzados, mirando a Mateo con una sonrisa burlona, satisfecha. «Dale, seguí», dijo ella, con una voz helada. «Que todo el mundo vea lo patético que sos». Luego sacó un frasco de perfume de su bolso. Se lo roció en el cuello y en las muñecas, como si acabara de terminar una actuación. «Limpia todo esto», ordenó, «antes de que tu hija llegue y vea la cara de desastre que tiene su papá». Y sin decir más, se puso los tacones y salió, cerrando la puerta de un portazo. Mateo se quedó inmóvil entre los restos, como una estatua olvidada. Le vi los hombros temblar, pero no lloró. Solo agachó la cabeza, los brazos colgando, como si se le hubiera ido toda la fuerza del cuerpo. La puerta volvió a abrirse. Entró Sofía, con su mochila de mariposa a la espalda, tarareando una canción alegre. Caminaba despreocupada, como todos los días, seguramente lista para contarle a su papá lo que pasó en la escuela, pero se detuvo en seco al ver la escena. La mochila se le resbaló del hombro y cayó al piso con un golpe sordo. Sus ojos grandes y redondos se abrieron, mirando a su papá, después a la sala destrozada. La alegría desapareció de su carita, reemplazada por un miedo profundo. No lloró, no dijo nada, solo retrocedió, paso a paso, y se escondió detrás del sillón grande, fuera del encuadre. Miré la hora que marcaba el video. Unos minutos después de ese momento fue cuando entré a esa casa. Apagué el teléfono. La pantalla negra reflejaba mi propio rostro horrorizado. La verdad no era solo terrible, era una pesadilla. La imagen de Mateo destrozado en la cámara me perseguía, entrelazada con la cara asustada de Sofía escondiéndose tras el sillón. Sentí que el corazón se me apretaba, cada latido un recordatorio doloroso de que la familia de mi hijo se estaba deshaciendo. Cerré los ojos y la imagen de Mateo de niño apareció con claridad. Ese niño, con sus ojos cafés grandes igualitos a los de su padre, Ricardo, siempre fue la única luz en mis días oscuros. Ricardo, mi esposo, era un carpintero talentoso, con manos capaces de transformar madera tosca en piezas delicadas. Pero el destino cruel me lo arrebató cuando Mateo tenía apenas 5 años, dejándome con una pena infinita y un hijo pequeño. Aún recuerdo el día en que abracé a Mateo frente a la tumba de Ricardo y le prometí que criaría a nuestro hijo para que fuera un buen hombre. Mateo solo me tomó la mano, sin llorar, pero sus ojos parecían decir que entendía mi dolor. Mateo creció en nuestra casita, en un barrio ruidoso pero lleno de gente buena. Recuerdo cuando tenía 10 años y los chicos del barrio se juntaban a jugar fútbol en la cancha de tierra. Ahorré durante todo un mes para comprarle una pelota de cuero nuevecita, pensando que le encantaría. Pero cuando se la di, Mateo solo negó con la cabeza, sus ojos brillantes señalando el viejo juego de cuchillos de cocina de Ricardo, colgado con cuidado en la pared de la cocina. «Mamá», dijo con entusiasmo, «me enseñás a hacer tu mole poblano. Quiero cocinar para vos». Solté una carcajada, sorprendida y orgullosa. Ese niño, tan pequeño, ya había elegido la cocina en lugar de la cancha. Eligió el amor familiar antes que los juegos de niños. En los años siguientes, Mateo y yo convertimos la pequeña cocina en nuestro propio mundo. Le enseñé a moler los chiles secos, a asar los tomates para la salsa, a amasar la masa para hacer tortillas suaves. Cada vez que estaba a mi lado, Mateo prestaba mucha atención, con esas manitas torpes pero llenas de determinación. Una vez tiró todo el tazón de masa al suelo con la cara llena de harina, pero en vez de llorar, solo soltó una gran sonrisa y dijo: «Mami, la próxima vez lo haré mejor». Le acaricié la cabeza, pensando en silencio que este niño haría algo grande algún día. Y ese día llegó.
Aún recuerdo claramente aquella tarde en la que Mateo corrió a casa con una carta en la mano. Había sido aceptado en una prestigiosa escuela de gastronomía en la ciudad. Se lanzó a abrazarme gritando: «¡Mamá, lo logré! ¡Voy a ser chef!». Su rostro brillaba de orgullo, y yo, aunque traté de contenerme, no pude evitar llorar. Lo abracé fuerte y le susurré: «Eres el orgullo de mamá, Mateo, y también de tu papá». Aquella noche, saqué en secreto una foto de Ricardo y le conté que nuestro hijo estaba siguiendo su camino. Muchos años después, me escondí en un rincón el día de la inauguración del restaurante La Joya, donde Mateo era el chef principal. Al verlo con su uniforme blanco, liderando con confianza toda la cocina, mi corazón se llenó de felicidad. Mateo no solo cocinaba, contaba historias a través de cada platillo, desde los tamales suaves hasta las enchiladas picantes. Los clientes se iban con una sonrisa en los labios, y yo sabía que mi hijo había encontrado su verdadera pasión. Fue en La Joya donde Mateo conoció a Isabela. Ella era una clienta especial, siempre venía los viernes por la noche y se sentaba en la mesa número 7, la única desde donde podía ver directamente la cocina abierta. Isabela nunca pedía el menú, solo sonreía y pedía el platillo especial del chef Mateo. Aún recuerdo la primera vez que Mateo me habló de ella, con los ojos brillando como nunca antes. «Mamá», me dijo emocionado, «ella es diferente. Come y siente todo el cariño que pongo en cada plato. Es como si me entendiera solo con probar mi comida». Sonreí, pensando que tal vez mi hijo había encontrado a su alma gemela. Su primera cita fue un recuerdo que nunca olvidaré. Mateo cerró temprano la cocina y preparó una cena privada para Isabela en La Joya. Eligió cada ingrediente con cuidado, desde los tomates más jugosos hasta las ramas de cilantro más frescas. Esa noche, Mateo llegó tarde a casa, pero la sonrisa en su rostro brillaba más que la luna. «Mamá», susurró, «creo que me enamoré de ella». Solo le acaricié el cabello, rezando en silencio para que Isabela valorara el corazón sincero de mi hijo. Su boda fue en un pequeño jardín detrás de la iglesia, bajo una pérgola de bugambilias rojas. Isabela se veía radiante en su vestido blanco y Mateo no podía dejar de mirarla. Cuando intercambiaron sus votos, yo estaba en la primera fila, con lágrimas cayendo por mis mejillas. No era tristeza, era porque creía de todo corazón que mi hijo había encontrado la felicidad completa. Miré a Isabela, con su sonrisa suave y esa mirada cálida, y pensé que sería la compañera que caminaría junto a Mateo en todas las tormentas de la vida. Después de la boda, se mudaron a esta casa, pero todos los domingos eran el día de mamá. Isabela traía ramos de flores frescas, casi siempre claveles, y cocinábamos juntas. Mateo se arremangaba, bromeaba conmigo como cuando era niño, e Isabela hablaba de su trabajo, de sus viajes y de sus grandes sueños. Mi casa se llenaba otra vez de risas, como si el tiempo no hubiera pasado. El momento más hermoso, quizás, fue una noche de domingo hace 7 años. Después de cenar, mientras tomábamos té de hibisco, Isabela y Mateo se miraron y empujaron hacia mí una cajita. La abrí y dentro había unos zapatitos de lana diminutos, tan pequeños que cabían en la palma de mi mano. Isabela puso su mano sobre su vientre y sonrió, y Mateo la abrazó por los hombros. Los dos dijeron al mismo tiempo: «Mamá, vas a ser abuela». Los abracé, mientras mis lágrimas caían lentamente. En ese momento pensé que no me quedaba nada por lo que arrepentirme en la vida. Creí que esa felicidad duraría para siempre. Pero los recuerdos dulces se desvanecieron como humo, dejándome un sabor amargo imposible de tragar. Me pregunté, ¿desde cuándo esa felicidad empezó a quebrarse? ¿Desde cuándo esta casa, que antes fue un hogar, se convirtió en un campo de batalla lleno de heridas? Al repasar todo en mi mente, me di cuenta de que las primeras grietas aparecieron hace mucho tiempo, justo cuando se escuchó el llanto de recién nacida de Sofía. El día que nació Sofía fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Aún recuerdo como si fuera ayer ese día, cuando estaba afuera de la sala de parto y escuché su llanto.
Mateo salió corriendo, me abrazó con fuerza, con lágrimas brillando en su rostro iluminado. «Mamá, la niña es preciosa», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Entré y vi a Isabela acostada en la camilla, agotada pero con una sonrisa débil, abrazando a Sofía entre sus brazos. Yo pensé que ese momento sería la luz que guiaría a su pequeña familia, pero no sabía que, junto con esa alegría, también comenzaron a formarse las primeras fisuras. Isabela tuvo un parto difícil. Quedó muy débil y tuvo que quedarse varias semanas más en el hospital. Mateo, con todo su amor por ella, no se separó ni un minuto. Una tarde, cuando le llevé una olla de caldo de pollo al hospital, Mateo me sacó al pasillo. Su voz era seria, pero decidida. «Mamá», dijo, sin apartar la vista de la puerta del cuarto donde descansaba Isabela, «voy a dejar el trabajo en La Joya por un tiempo. Ella me necesita. Sofía me necesita. El trabajo puede esperar, pero la familia no». Esas palabras me dejaron sin habla. La Joya no era solo un restaurante, era el sueño de Mateo, donde puso todo su esfuerzo para convertirse en chef principal. Pero al ver la firmeza en sus ojos, entendí que había elegido a su familia por encima de todo. Puse la mano en su hombro y sonreí. «Estoy orgullosa de ti, Mateo. Haz lo que creas que es correcto». En mi interior, creí que ese sacrificio sería valorado, que Isabela sabría apreciar el amor de Mateo. Al principio, todo parecía estar bien. Los ahorros generosos de los años como chef les permitían vivir sin preocupaciones. Mateo se convirtió en un padre maravilloso. Yo solía pasar por su casa y lo veía cambiar pañales, preparar biberones o sentado junto a la cuna cantándole a Sofía las mismas canciones que yo le cantaba a él de pequeño. Cuidaba de Isabela con esmero, cocinándole platos nutritivos, lavando la ropa, limpiando, para que ella pudiera descansar. Ver a Mateo cargando a Sofía, sonriendo mientras ella le apretaba el dedo, me hacía pensar que todo saldría bien. Pero el dinero, como arena entre los dedos, pronto empezó a acabarse. Las grietas comenzaron a notarse, pequeñas pero filosas. Una tarde, cuando fui a jugar con Sofía, escuché a Isabela quejarse mientras hojeaba una revista de moda. «Este vestido ya pasó de moda», dijo, con un tono indiferente pero cargado de descontento. «Ojalá mi esposo pudiera comprarme una bolsa nueva, como el esposo de Ana». Mateo, que limpiaba la mesa cerca de ella, solo sonrió, con voz suave. «Voy a hacer lo posible, amor». Pero vi en sus ojos una tristeza fugaz, como si supiera que no podría cumplir esas expectativas. Esas quejas, que al principio eran como brisas, se volvieron poco a poco tormentas. Recuerdo una noche, cuando llevé una olla de sopa de tortilla caliente para ellos. Apenas llegué a la puerta, sin tiempo siquiera de tocar, escuché la voz de Isabela, afilada como una navaja. «¿Viste la foto que subió María?», dijo con tono mordaz. «Su esposo, Héctor, acaba de ser ascendido a director y se llevó a toda la familia de vacaciones a Cancún. ¿Y yo qué? ¿Atrapada aquí con un hombre que se la pasa todo el día con biberones?». Me quedé parada en la puerta, con el corazón hecho un nudo. Por la rendija vi a Mateo en la cocina, con la espalda rígida. No se dio vuelta, solo bajó la cabeza, apretando la cuchara de madera con tanta fuerza que le temblaba la mano. La cocina estaba envuelta en un silencio pesado. Quise entrar, decir algo para calmar el ambiente, pero mis pies no se movieron, como si estuvieran clavados al suelo. Di media vuelta en silencio, llevé la olla de sopa de regreso a casa y me dije a mí misma que Isabela solo estaba estresada por la maternidad, que pronto se le pasaría. Me consolé pensando que era solo depresión posparto, que su estado emocional no era estable. No debía meterme en los asuntos de la pareja. Tenía que darles espacio para resolverlo ellos mismos. Pero ahora, sentada en esta habitación destruida, me doy cuenta de que me equivoqué. Las quejas de Isabela no eran por inestabilidad emocional, eran crueldad, un desprecio que se hacía cada vez más evidente. Y mi silencio ese día, cuando elegí dar la espalda en vez de enfrentar, quizás fue complicidad. Hay verdades que solo hablan cuando todo está en silencio, y si quieres escucharlas hasta el fondo, quédate con historias que duelen, ¿sí? Ahora, sigamos con la historia.
Recuerdo otra vez, cuando fui a buscar a Sofía para llevarla al parque. Isabela estaba frente al espejo, probándose un vestido nuevo. Ella se giró hacia Mateo con una voz cargada de sarcasmo. ¿Me veo linda? Lástima que nadie importante lo va a notar, porque solo voy a trabajar con esos compañeros mediocres, y mi esposo está ocupado, lavando platos. Mateo, que jugaba con Sofía en el suelo, solo sonrió con incomodidad y le dijo en voz baja: «Tú siempre te ves linda». Pero yo noté cómo le temblaban las manos cuando cargó a Sofía, como si estuviera conteniendo una tormenta por dentro. Y luego, hace como un año, estaba en el puesto del señor Rodríguez en el mercado, escogiendo con cuidado unos aguacates maduros para hacer guacamole. El señor Rodríguez, un vecino amable pero poco hablador, me miró de pronto con una expresión llena de preocupación. Bajó la voz, mirando alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. «Doña Elisa», dijo con tono grave, «no quiero meterme, pero ¿la casa de Mateo no anda muy bien últimamente?». Esa frase fue como un puñal directo al corazón. Me sobresalté, con la mano detenida sobre los aguacates. «¿Qué quiere decir, don Rodríguez?», pregunté, intentando sonar tranquila, aunque por dentro ya se agitaba algo. Él se rascó la cabeza, con una expresión incómoda, como si se arrepintiera de haber dicho algo. «Pues, las discusiones», murmuró. «Se oyen fuerte. La semana pasada, a medianoche, escuché cosas rompiéndose. La voz de la señora Isabela era chillona, aguda. Pobre Mateo, nunca se le oye decir nada». Sentí que el pecho se me apretaba, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Pero en vez de enfrentar la verdad, solo sonreí con torpeza, una sonrisa forzada. «Seguramente solo son discusiones normales de pareja, don», respondí con tono ligero. «A todos les pasa». Pagué rápido, metí los aguacates en la bolsa y me fui deprisa, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Por dentro me repetía que estaba exagerando, que discutir era normal en cualquier matrimonio, pero en el fondo sabía que estaba huyendo de la verdad. Y luego, otra vez, en una reunión del club de lectura en casa de doña Carmen, una vecina volvió a desestabilizarme. Estábamos hablando con entusiasmo de una novela nueva, pero noté que doña Carmen me miraba con una expresión extraña. Cuando todos empezaban a irse, ella me jaló del brazo, se acercó a mi oído y susurró: «Elisa, mira, esto me pareció raro. Hace unas semanas, como a las 3 de la mañana, no podía dormir y salí al balcón a tomar aire y vi a tu Mateo sentado solo en la banca del parque. Se quedó ahí, sin moverse, hasta que amaneció. Me dio tanta tristeza, parecía un alma perdida». Al oír eso, sentí que se me retorcía el estómago. La imagen de Mateo, mi hijo, solo en medio del parque, me apretó el corazón. Traté de sonreír y le agradecí a doña Carmen, pero en mi cabeza solo quería salir corriendo a su casa. Esa noche lo llamé. Me temblaban las manos al marcar. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que alguien contestara. «Hola, mamá», respondió Mateo con una voz cansada y lejana, como si estuviera a kilómetros de mí. Traté de sonar tranquila, aunque por dentro estaba hecha un lío. «Mateo, ¿estás bien? Últimamente he escuchado que tú y tu esposa…». No alcancé a terminar. Me interrumpió y su tono fue un poco seco, algo muy raro en él. «No pasa nada, mamá», dijo rápido, cortante. «Solo son discusiones tontas. Isabela anda estresada por el trabajo». «No te preocupes», le insistí, «pero doña Carmen dijo que te vio en el parque a medianoche». Él respondió de inmediato, como queriendo cambiar el tema. «Ah, solo salí a caminar un rato». Luego empezó a hablar de Sofía, que había hecho un dibujo para mí. «El fin de semana te lo llevo, ¿sí?», dijo, fingiendo alegría. Quise seguir preguntando, sacarle la verdad, pero Mateo esquivaba todo. Hablaba de cosas sin sentido, como levantando un muro entre nosotros. Terminamos la llamada y me quedé con una sensación horrible. Me senté en mi casita, miré la foto familiar en la pared y me pregunté si hice algo mal, algo que hizo que mi hijo ya no confiara en mí. Ahora, sentada en esta sala hecha pedazos, entiendo que esas discusiones tontas no eran simples peleas. Eran insultos, eran heridas profundas en su orgullo. Esas caminatas para despejarse
Eran noches en las que Isabela lo echaba de su propia casa y él terminaba solo en una banca, enfrentando la oscuridad y su dolor. Pensé en las palabras de don Rodríguez, de doña Carmen, y me di cuenta de que no estaban siendo chismosos. Estaban tratando de advertirme, de sacarme de mi ceguera. Me reproché por no haber escuchado, por haber preferido creer que todo se iba a arreglar. Recordé otra ocasión. Fui de visita y vi a Mateo lavando los platos. Tenía la mirada vacía. Isabela entró con el celular en la mano y dijo fuerte, como para que yo escuchara: acabo de hablar con mi amiga, su esposo le compró un coche nuevo, y yo tengo que irme en bus porque mi marido no puede darme ni eso. Mateo agachó la cabeza y siguió lavando, pero vi cómo le temblaban los hombros. Quise decir algo, pero me callé. Me dije que no era asunto mío. Ahora me arrepiento. Dejé que mi hijo enfrentara solo la tormenta. Dejé que mi nieta creciera rodeada de miedo. Antes de seguir, si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien a quien quieras o déjame un comentario. Me encantaría escucharte. Ahora volvamos a la historia. La puerta del cuarto de Sofía se abrió despacito, interrumpiendo mis pensamientos. Mateo salió, con los ojos rojos y la cara pálida. No me miraba a los ojos. Solo bajó la cabeza y empezó a recoger los pedazos grandes de vidrio del suelo. Lo miré. Mi hijo, ese hombre que antes soñaba en grande, ahora parecía solo una sombra. El corazón se me rompió. Perdón por dejarte ver esto, mamá, dijo con voz ronca, como si le costara hablar. Ya voy a limpiar. Se agachó más, con las manos temblando, recogiendo pedazo por pedazo, como si intentara esconder su vergüenza. Pero no podía dejar que siguiera huyendo. No podía permitir que lo soportara solo una vez más. Me acerqué, puse la mano sobre su hombro, con suavidad, pero con firmeza, y lo detuve. Mateo, basta ya, dije, con la voz temblorosa por la emoción. Él levantó la mirada, con los ojos un poco desorbitados, como si temiera que fuera a decir algo que no quería escuchar. No dije nada más. Solo abrí el celular en silencio. No puse el video de la pelea entre él e Isabela. No quería que reviviera ese momento tan doloroso. En lugar de eso, adelanté hasta el instante exacto en que Sofía regresaba de la escuela, cuando se quedó congelada en la puerta, los ojos grandes llenos de miedo, y se echó hacia atrás, escondiéndose detrás del sillón. Le acerqué la pantalla a Mateo. «Mira, hijo», le dije, con voz suave pero firme. Mateo dudó, pero al final sus ojos se clavaron en esa imagen. Vi cómo le temblaban los hombros, como si una ola gigante se levantara dentro de él. Miraba fijamente el rostro de Sofía, esa expresión de terror absoluto en su carita, y supe que esa imagen le había llegado directo al corazón. «¿Qué fue esto, Mateo?», pregunté, con la voz todavía suave, pero sin dejarle salida. «No quiero escuchar más mentiras». Lo miré directo a los ojos, no con reproche, sino con el dolor de una madre que ha dejado que su hijo cargue solo con demasiado. Mateo negó con la cabeza, tratando de justificarse. Solo fue una discusión de pareja, nada más. Su voz se quebraba, débil, como si ni él mismo creyera lo que decía. Pero yo no podía permitir que siguiera esquivando la verdad. ¿Una discusión de pareja?, lo interrumpí, y mi voz empezó a temblar, entre la rabia y la tristeza. ¿Tan fuerte que tu hija tuvo que esconderse porque le dio miedo su propio padre? Mateo, mírame. ¿De verdad quieres que Sofía crezca en un hogar así? ¿En un lugar donde tiene que acurrucarse detrás de un sillón por miedo? Esa frase fue como el golpe final. Mateo se derrumbó, se cubrió el rostro con las manos y rompió en un llanto desconsolado. Era un sonido que no había escuchado desde que murió Ricardo, su padre. Ese llanto no era solo dolor, era la liberación de heridas que llevaba demasiado tiempo reprimiendo. Se dejó caer al suelo, entre los pedazos de vidrio roto, con la cabeza baja y los hombros sacudidos por los sollozos. «Mamá», sollozó, «lo siento, ya no sé qué hacer». Me arrodillé junto a él, lo abracé por los hombros y sentí cómo su cuerpo temblaba entre mis brazos. «No tienes que pedirme perdón», susurré, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. «Solo quiero que me digas la verdad.
Quiero ayudarte, ayudar a Sofía. Le acaricié el cabello, como cuando era pequeño, y esperé. Sabía que necesitaba tiempo para abrirse, para soltar todo lo que llevaba guardado. Al fin, Mateo empezó a hablar, con una voz entrecortada, como si cada palabra fuera un cuchillo clavándosele por dentro. Isabela, me humilla todos los días, mamá, dijo, sin levantar la vista del piso. Me llama parásito, inútil. Una vez cociné pozole, su plato favorito, estuve todo el día preparándolo, pero ella solo lo miró y lo tiró directo a la basura, diciendo que no tenía buen sabor. Se detuvo, respiró hondo, como si ese recuerdo todavía doliera. Me contó que una vez, emocionado, le dijo a Isabela que un restaurante pequeño del centro lo había invitado a trabajar como chef. Pensé que se pondría contenta, dijo Mateo con un tono amargo, pero solo se rió y dijo, ¿para qué? ¿Para que huelas a grasa todo el día y traigas un par de monedas sucias a la casa? Me quedé ahí parado, mamá, sintiéndome como si no valiera nada. Sentí que se me rompía el alma, recordando al niño que solía brillar en mi cocina, ahora destruido por la mujer que decía amarlo. Mateo siguió hablando, cada vez con la voz más apagada. Hay noches en las que me echa de la casa, sin motivo, y como no tengo a dónde ir, me siento en una banca del parque a esperar que amanezca. No quiero que Sofía me vea así. Él sollozaba, con las manos apretadas. Ya he redactado los papeles del divorcio, mamá, muchas veces, pero cada vez que miro a Sofía no tengo corazón para hacerlo. No quiero que crezca sin su mamá. Esa confesión fue como la última puñalada. Abracé fuerte a Mateo, las lágrimas cayendo sin control. Hijo, susurré, no puedes seguir así. Sofía necesita un papá fuerte, no uno atormentado, y necesita un hogar seguro, no un campo de batalla. Mateo asintió, pero vi en sus ojos que aún dudaba, como si estuviera luchando consigo mismo. Esa noche decidí quedarme. Fui al cuarto de Sofía, la vi hecha un ovillo en la cama, con los ojos aún abiertos, llenos de lágrimas. Abuela, susurró, abrazándome fuerte. Mis papás no se agarran de la mano como los papás de Ana. Mamá siempre le grita a papá. No me gusta que mamá le grite. ¿Puedo vivir contigo para siempre? Ya no quiero estar aquí. Sus palabras, inocentes pero llenas de dolor, me rompieron el corazón. Abracé a Sofía con fuerza y le canté la canción de cuna que solía cantarle a Mateo. Duerme, mi pequeño, bajo las estrellas. Cuando se quedó dormida, con las pestañas aún mojadas, supe que tenía que hacer algo. Isabela no volvió esa noche. Me senté en el sillón mirando la oscuridad por la ventana y me di cuenta de que ya no me importaba dónde estaba ella. Lo único que me importaba era Mateo y Sofía y cómo sacarlos de esta pesadilla. No cerré los ojos en toda la noche. Me senté en el viejo sillón de la sala, viendo cómo la oscuridad afuera comenzaba a desvanecerse, dejando paso a los primeros rayos del amanecer. Un rato después, Mateo salió del cuarto, con los ojos rojos por el llanto y la falta de sueño. Me miró, luego recorrió con la vista la sala hecha un desastre, con la mirada llena de vergüenza. «Mamá», empezó, con la voz ronca, como si le costara hablar. «Voy a limpiar». Se agachó, dispuesto a recoger los pedazos rotos, como si ese acto pudiera borrar todo lo que yo había visto. Pero no podía dejar que siguiera evadiéndose. No podía dejar que pensara que con solo limpiar esa sala todo estaría bien. Negué con la cabeza, me levanté y caminé hasta él para poner mi mano sobre su hombro. «No tienes que limpiar estos pedazos, Mateo», dije, con voz firme pero llena de cariño. «Tienes que limpiar tu vida». Lo miré directo a los ojos. Vi esa misma duda de siempre pasar por su rostro, pero no le di espacio para escapar. «Divórciate, hijo», dije, cada palabra saliendo desde lo más profundo de mi corazón. «Ponle fin a esto, no por mí, sino por ti, por Sofía». Mateo bajó la cabeza, con las manos apretadas, como si estuviera librando una batalla interna. «Pero, ¿y Sofía?», murmuró, con la voz quebrada. «No puedo quitarle a su mamá». Esas palabras me dolieron, pero también me dieron más determinación. «¿Su mamá?», interrumpí,
con un tono más duro del que hubiera querido. Una madre nunca permitiría que su hijo viera cómo humillan a su padre. Una madre no convertiría el hogar en un campo de guerra. Anoche Sofía me preguntó si podía vivir conmigo para siempre. ¿Entiendes lo que eso significa, Mateo? Esta casa ya no es su refugio, es una prisión. Cada palabra que decía era como una aguja clavándose en el corazón de Mateo. Vi sus ojos llenarse de lágrimas, pero no dijo nada. Finalmente, solo asintió. Caminó en silencio hasta el escritorio, encendió la computadora y comenzó a escribir. El sonido constante del teclado rompía el silencio de la sala como una melodía de liberación. Me quedé allí, observando la espalda de mi hijo, con el corazón roto pero también con orgullo. Sabía que estaba haciendo lo más difícil de su vida, pero también lo más correcto. Cuando el sol ya estaba alto, los papeles del divorcio estaban impresos, ordenados sobre la mesa. Esas letras en blanco y negro, simples pero pesadas, eran como una declaración. Mateo no permitiría que él y Sofía siguieran siendo prisioneros. Miré el papel y sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo, una nueva preocupación empezaba a colarse. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Isabela entró, aún con el vestido rojo ajustado del día anterior, el rostro algo cansado, pero con ese aire altivo de siempre. Tiró las llaves sobre la mesa y con un tono indiferente pero cargado de burla, dijo: ¿Por qué está todo tan desordenado? ¿Nadie limpia o qué? Su mirada pasó sobre mí y se detuvo en el documento sobre la mesa. Su sonrisa torcida se congeló, como si acabara de darse cuenta de algo imposible. ¿Y esto qué es?, preguntó Isabela con voz cortante, tomando el papel y leyendo cada línea rápidamente. Mateo se irguió, la miró directamente, y por primera vez en mucho tiempo vi que ya no había miedo en sus ojos. Es la solicitud de divorcio, dijo con una voz firme y fría, como alguien que ha vuelto a encontrarse consigo mismo. Voy a pedir la custodia de Sofía. Isabela soltó una carcajada amarga que resonó por toda la sala. ¿Tú?, escupió las palabras mientras tiraba el papel de nuevo sobre la mesa. ¿Tú, un inútil? ¿Piensas que puedes cuidar de una niña? ¿Con qué vas a mantenerla? ¿Con tus platillos mediocres? Caminó hacia Mateo y le apuntó al pecho con el dedo. Perfecto. ¿Quieres divorciarte? Pues divorciémonos. Ya estoy harta de vivir con un hombre tan débil, pero ni sueñes con llevarte a Sofía. Rasgó el documento en pedazos y le lanzó los trozos en la cara a Mateo antes de girarse y marcharse, dejando la sala envuelta en un silencio pesado. Miré los trozos de papel caer al suelo, y dentro de mí creció una mezcla de rabia y determinación. Hijo, dije con voz baja pero firme, necesito que me dejes hacer algo. Mateo me miró, un poco sorprendido, pero luego asintió. Ese día pasé todo el tiempo frente a la computadora, con los ojos clavados en la pantalla, revisando una y otra vez los videos de las cámaras de seguridad de los últimos meses. Me convertí en una detective meticulosa, cortando y guardando cada momento. Isabela echando la ropa de Mateo a la calle, volcando el plato de pasta que él había preparado con cuidado, llamándolo un fracasado delante del repartidor. Hubo momentos en los que tuve que parar y secarme las lágrimas porque no soportaba ver cómo trataban a mi hijo. Reuní todo en una carpeta y la llamé Pruebas. El día del juicio me senté en la última fila y tomé la mano de Sofía con fuerza. El abogado de Isabela intentó pintarla como una madre exitosa y dedicada, mientras Mateo era presentado como un padre desempleado e inestable. Pero cuando nuestro abogado reprodujo los videos, la sala entera quedó en silencio absoluto. Vi a la jueza, una mujer seria, quitarse los lentes y secarse los ojos. Esas imágenes no eran solo pruebas, eran la voz de la verdad, de las heridas que Mateo y Sofía habían sufrido. Al final, sin necesidad de mucha discusión, la custodia de Sofía fue otorgada completamente a Mateo. Al salir del tribunal, abracé a mi hijo y a mi nieta con la sensación de estar despertando de una pesadilla. Pero Isabela, al pasar junto a mí, se inclinó y murmuró entre dientes: «Tú y tu hijo se van a arrepentir, te lo juro». Esas palabras fueron como un viento helado que me hizo estremecer.
Justo después del juicio, Mateo, Sofía y yo empacamos nuestras cosas y nos mudamos a mi casita. Esa casa, que había estado tan silenciosa durante tanto tiempo, de pronto se llenó de vida, como si alguien le hubiera devuelto el alma. Desde la esquina del cuarto se escuchaban las vocecitas de Sofía intentando leer, mezcladas con el aroma de galletas horneadas que salía de la cocina. La casa donde vivían Mateo e Isabela se puso en venta para repartir los bienes. Me preocupaba que eso le doliera a Mateo, pero él solo negó con la cabeza y dijo: «Mamá, ya no me importa el dinero. Solo quiero reconstruir mi vida con Sofía». Sus palabras me llenaron de orgullo y también de tristeza. Miré a mi hijo, ese hombre que lo había perdido todo y que ahora estaba buscando la forma de levantarse, y supe que haría lo que fuera por apoyarlo. Una mañana temprano, mientras regaba el rosal de bugambilias rojas en el jardín, Mateo salió con una taza de café en la mano y una mirada extrañamente luminosa en los ojos. «Mamá», dijo, señalando el pequeño patio, «¿y si convertimos este lugar en un pequeño restaurante?» La propuesta me tomó por sorpresa. Miré el patio, con sus arbustos florecidos y el viejo columpio, y luego miré a los ojos de Mateo. Esos ojos que antes estaban vacíos, después de tantos días de sufrimiento, ahora brillaban con una nueva chispa. Aquella idea fue como un rayo de luz, encendiendo la esperanza no solo en Mateo, sino también en mí. Nos pusimos manos a la obra de inmediato. Yo saqué los pocos ahorros que había guardado durante años y Mateo vendió el único reloj caro que Isabela le había comprado. «Ya no significa nada para mí», dijo, con una voz tranquila pero firme. «No contratamos trabajadores ni pedimos ayuda a nadie. Fue Mateo quien construyó cada mesa de madera con sus propias manos, sudando, pero sin borrar la sonrisa de su rostro. Yo me senté frente a la vieja máquina de coser, cosiendo con cuidado manteles de cuadros azul y blanco, cada puntada cargada de esperanza. Sofía, con sus manitas, dibujaba tacos y flanes en papeles para colgarlos en la pared. «Abuela, el restaurante de papá tiene que ser hermoso», decía, con los ojos brillando. Llamamos al lugar El Rincón de Mateo. Ese nombre no era solo un sitio físico, era un símbolo de un nuevo comienzo, del viaje de mi hijo para reencontrarse consigo mismo. El día de la inauguración solo invitamos a unos cuantos vecinos de confianza, quienes habían visto crecer a Mateo desde niño. Me quedé en un rincón del local, observando a Mateo con su delantal blanco, cocinando los platillos que le enseñé desde pequeño. Carne asada jugosa, chile relleno cremoso y mi famosa sopa de pollo. Cada plato no era solo sabor, sino amor, dedicación y el alma de Mateo puesta al servicio de su familia y de su propia vida. El sabor auténtico y lleno de cariño de esos platillos se esparció más rápido que cualquier anuncio. En pocas semanas, el Rincón de Mateo se volvió un lugar querido en el barrio. La gente venía no solo a comer, sino a disfrutar del ambiente cálido, a ver a un joven padre cocinar mientras le sonreía a su hija, que coloreaba en la esquina de una mesa. Yo solía quedarme tras el mostrador, mirando a Mateo moverse en la cocina, concentrado pero lleno de pasión, y supe que se había reencontrado. Ya no era solo un cocinero, era un artista, convirtiendo cada platillo en una historia. Un día, mientras limpiaba una mesa, entró un joven con una cámara y un cuaderno. Se presentó como reportero del periódico local. Dijo que había oído hablar del restaurante y quería probar la comida. Mateo le sirvió un plato de enchiladas y lo vi tomar notas, asintiendo con cada bocado. Antes de irse, le estrechó la mano a Mateo y dijo: «Tu historia es increíble. Quiero escribir sobre ella». Mateo solo sonrió, un poco tímido, pero noté el brillo en sus ojos. La semana siguiente, un artículo de portada apareció en el periódico con el título «Renacer desde la cocina». Venía acompañado de una foto donde Mateo cargaba a Sofía sobre sus hombros, ambos riendo bajo una bugambilia en flor. El artículo contaba el recorrido de Mateo, desde ser un chef talentoso hasta sus días más oscuros, y cómo recuperó la luz gracias a El Rincón de Mateo. Esa noche, después de cerrar el local, los tres nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina leyendo el artículo una y otra vez. Sofía señaló la foto exclamando: «¡Papá, somos famosos!». Mateo le acarició la cabeza y soltó una carcajada, una risa sincera que no escuchaba desde hacía mucho tiempo.
Me quedé allí, mirando a mi hijo y a mi nieta, con lágrimas rodando por mis mejillas. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Pensé en los días oscuros, en los pedazos rotos en la sala, y me di cuenta de que lo habíamos superado. Mateo recuperó su pasión, Sofía su sonrisa, y yo recuperé la fe en mi familia. Pero cuando mi mirada se detuvo en esa foto radiante, la maldición de Isabela resonó en mis oídos. Ustedes dos se van a arrepentir, lo juro. Una sensación de inquietud se coló en mi alegría, como una nube oscura acercándose en el horizonte. Apreté los puños tratando de ahuyentar el miedo, diciéndome que ella ya no tenía poder para hacernos daño. El artículo sobre El Rincón de Mateo había traído una ola de nuevos clientes. El restaurante estaba siempre lleno. Las risas y las conversaciones se mezclaban con el aroma del ajo dorado y el cilantro. El teléfono no dejaba de sonar con reservas, al punto que Mateo tuvo que contratar a una chica ayudante de cocina llamada Lucía, una joven ágil y siempre sonriente. Pero esa noche fatídica, un viernes por la noche, lo cambió todo. El ambiente en El Rincón de Mateo estaba más animado que nunca. El sonido de cubiertos, las charlas animadas de los clientes y el olor de la carne asada impregnaban todo el lugar. Yo corría de mesa en mesa, con gotas de sudor en la frente, pero con el corazón lleno de alegría. Sofía estaba en la caja, concentrada coloreando su nuevo libro, levantando la vista de vez en cuando para sonreírme. «Abue, dibujé este flan para papá», gritó, mostrándome su dibujo lleno de colores. Le acaricié la cabeza, sintiendo el alma calentita. Entonces se abrió la puerta del local. La campanita sonó suavemente. Levanté la vista y sentí que el corazón se me detenía. Isabela entró. Ya no vestía esos trajes de diseñador deslumbrantes como antes. Llevaba una camisa y jeans sencillos, pero la arrogancia y el resentimiento en su mirada no habían cambiado. Estaba maquillada de forma exagerada, los labios pintados de rojo intenso, desentonando por completo con el ambiente acogedor del lugar. Todo el salón pareció congelarse por un instante. Los vecinos, los clientes habituales que la reconocieron, dejaron de hablar y se quedaron mirando. Comenzaron los susurros, como una corriente subterránea. Miré hacia la cocina y vi a Mateo picando verduras. Su mano quedó suspendida en el aire. Su mirada se cruzó con la de Isabela y vi claramente la tensión en su rostro. Lucía, la ayudante, lo miró con preocupación, apretando con fuerza el trapo en sus manos. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Sofía, en la caja, levantó la cabeza y reconoció a su madre. Instintivamente, se pegó a mí, su manita agarrando fuerte mi vestido. Le puse la mano en el hombro y la acerqué más, como queriendo protegerla de la tormenta que se venía. Isabela miró alrededor del restaurante, con una media sonrisa en los labios, fría y calculadora. Eligió una mesa vacía justo en el centro del local, donde todas las miradas podían verla. Ese gesto no fue casual, fue una declaración de guerra. Sentí que la sangre me hervía, quería gritarle, echarla del restaurante, pero con tantos clientes presentes, no podía hacerlo. Le hice señas a Lucía para que se quedara con Sofía, y me dirigí a la mesa de Isabela, con cada paso pesándome como plomo. «¿Qué desea?», pregunté con voz helada, sin llamarla exnuera ni decir su nombre. Isabela levantó la vista y me miró con sarcasmo. «Una ensalada César», dijo con voz dulzona pero fingida. «Es el plato estrella de Mateo, ¿verdad? A ver si ya mejoró un poco su técnica». Sus palabras eran como cuchillas, afiladas y con clara intención. Apreté los puños, conteniendo la rabia, y volví a la cocina. «Mateo», susurré, entregándole el pedido. «Tranquilo, hijo. Hazlo como siempre. No dejes que ella arruine todo». Mateo asintió, pero vi que le temblaban las manos al poner el queso en la ensalada. Sabía que se estaba esforzando, pero la presencia de Isabela lo había desestabilizado. Llevé el plato de ensalada, lo puse con fuerza sobre la mesa frente a ella, sin decir nada, y me alejé. Pero no me fui lejos, me quedé cerca, observando como una guardiana. Isabela levantó el tenedor con desgano, revolvió unas hojas de lechuga
y su mirada se paseó por el lugar como si estuviera actuando una escena. De repente, ella gritó con todas sus fuerzas, un chillido tan agudo que todos en el lugar se voltearon. ¡Una cucaracha! ¡Hay una cucaracha en mi comida! Se levantó de golpe y tiró la mesa, haciendo que el plato de ensalada cayera al suelo. Una cucaracha negra, enorme y brillante, yacía aplastada entre las hojas de lechuga y la crema. Era tan asquerosa que hasta yo me estremecí. Los clientes del restaurante entraron en pánico. Algunas mujeres gritaron, otras se levantaron con cara de asco. ¡Qué horror! ¿Así es este restaurante famoso?, gritó un hombre furioso. Me quedé paralizada, con la mente en blanco, sin poder creer lo que veía. Mateo salió corriendo de la cocina, pálido como un papel. ¡Imposible!, gritó con voz temblorosa. «Mi cocina está impecable. Reviso todo a diario». «¿Impecable?», gritó Isabela entre lágrimas, aunque yo sabía que eran lágrimas de cocodrilo. «Querías envenenarme, ¿verdad? Siempre me has odiado». Lo señaló con el dedo, con esa voz chillona de víctima delante de todos. Los clientes empezaron a gritar, a quejarse, y todos los intentos de Mateo y míos por explicarnos quedaron ahogados en el caos. Intenté gritar, «Por favor, cálmense, debe haber un malentendido». Pero nadie escuchó, solo miraban a la cucaracha y negaban con la cabeza. Y entonces ocurrió lo peor. Un joven que había estado sentado en una esquina, en silencio, con el celular en la mano, se levantó. Lo reconocí al instante. Un bloguero gastronómico bastante famoso en la zona, el mismo que una vez escribió maravillas sobre los tamales de Mateo. Nos miró con decepción, negó con la cabeza y se fue del lugar. Sentí que el corazón se me caía al suelo. Sabía que había grabado todo, desde el grito de Isabela, la cucaracha en el piso, hasta el pánico de los clientes. Esa noche, cuando el restaurante ya estaba cerrado, me senté frente a la computadora, temblando, y abrí las redes sociales. El video del bloguero ya estaba publicado, con el título «Escándalo en el rincón de Mateo». En solo unas horas ya se había hecho viral, acompañado de miles de comentarios negativos. «¡Qué lugar tan sucio! Jamás vayan ahí. ¿Qué clase de chef permite cucarachas en la comida?». Cada comentario era como una puñalada en el corazón. Todo nuestro esfuerzo, la reputación de Mateo, se desmoronó en una sola noche. Los días después del escándalo fueron una pesadilla. El rincón de Mateo parecía una casa abandonada. Ni un solo cliente cruzaba la puerta. El teléfono solo sonaba para insultos, amenazas y voces desconocidas que nos llamaban asquerosos y estafadores. Una mañana, al abrir el local, me quedé helada al ver pintura roja lanzada por toda la puerta, con letras torcidas que decían, «Asquerosos». Mateo estaba destrozado, no hablaba, no comía, solo se sentaba en una esquina de la cocina, con la mirada perdida. El hombre que antes brillaba con su pasión por la cocina, ahora era solo una sombra. Sofía, mi nietecita, también tenía la carita triste. Ya no quería salir a jugar, porque los niños del barrio, después de oír a los adultos, se burlaban de ella por el restaurante de las cucarachas. Una vez la escuché susurrarle a su muñeca, «¿Por qué ya nadie quiere a mi papá?». Esa frase me rompió el alma. Yo intentaba mantenerme fuerte por ellos dos. Trataba de sonreír mientras limpiaba el local, de cocinar cosas ricas para que Mateo y Sofía comieran, pero por dentro solo quedaban cenizas. La maldición que Isabela nos lanzó al salir del juzgado, «Tú y él se van a arrepentir», ahora parecía una profecía. Ella ganó. Destruyó todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Me senté sola en esa cocina vacía, mirando las mesas de pino que Mateo había hecho con sus propias manos, y me pregunté si algún día podríamos levantarnos de nuevo. Y justo en medio de esa desesperanza, apareció una chispa inesperada. Una noche, mientras revisaba las redes sociales para ver los comentarios malintencionados, encontré uno nuevo bajo el video de la bloguera. Alguien escribió, «Mira bien el segundo 47, a 0,25 por de velocidad. Fíjate en la mano derecha de la mujer, justo antes de que grite». Ese comentario rápidamente recibió miles de «me gusta», como una chispa que encendía la oscuridad. Entre curiosidad y esperanza, abrí el video con manos temblorosas y seguí las instrucciones. Avancé hasta el segundo 47,
Bajé la velocidad a 0.25 por. Fue un momento fugaz, apenas unos cuadros. Cuando la cámara pasó por la mesa de Isabella, justo antes de que gritara, vi claramente su mano derecha, que estaba debajo de la mesa, subir en silencio, abrirse y dejar caer un objeto pequeño y negro en el plato de ensalada. El gesto fue tan sutil y rápido que, si no se observaba con atención, era imposible detectarlo. Sentí que el corazón me iba a estallar. «¡Mateo! ¡Mateo! ¡Ven a ver esto!», grité, con la voz temblorosa de emoción. Mateo salió del comedor sin entusiasmo, con la mirada perdida. Lo senté frente a la pantalla, señalando. Repetimos la escena en cámara lenta una y otra vez, cuadro por cuadro, como si cada imagen confirmara la verdad. No había duda. Isabella había dejado caer la cucaracha en la ensalada a propósito. No fue un accidente, fue una venganza premeditada. Mateo miraba la pantalla y de pronto se tapó la cara. No lloraba, pero los hombros le temblaban. «Mamá», susurró, «¿de verdad hizo eso? ¿Por qué haría algo así?». Le tomé la mano y le respondí con firmeza. «Porque no soporta verte feliz de nuevo, Mateo. Pero está equivocada. La verdad saldrá a la luz». Inicié sesión en la cuenta del restaurante y compartí el video en cámara lenta, escribiendo una frase breve. «Esta es la verdad sobre lo ocurrido en el rincón de Mateo. Gracias a todos por el apoyo». Inmediatamente, Internet explotó. La persona que dejó el primer comentario cortó el fragmento en cámara lenta y lo publicó con el título «La verdad detrás de la cucaracha en la comida del rincón de Mateo». La opinión pública cambió de dirección como un huracán. La indignación ahora apuntaba directo a Isabella. Clientes frecuentes, personas que amaban la comida de Mateo, salieron a defendernos. «He comido ahí decenas de veces y nunca hubo un problema», escribió uno. «La cocina de Mateo está impecable, lo juro», afirmó otro. El señor Rodríguez, nuestro amable vecino, publicó un largo post contando la historia de Mateo y confirmó: «Esa mujer es la exesposa del dueño. Perdió la custodia por maltrato psicológico. Esto fue claramente una venganza sucia». Días después, un periódico local sacó un nuevo artículo, destapando todo el caso y disculpándose con nosotros. Decían: «Nos equivocamos al no investigar antes de publicar. El rincón de Mateo es un ejemplo de sinceridad y perseverancia». Ese artículo fue como una brisa fresca, disipando la nube negra sobre nosotros. Isabella, que antes había dicho con arrogancia que nos haría arrepentirnos, ahora era rechazada por toda la comunidad. Escuché que ya no se atrevía a salir de casa y que, incapaz de soportar la vergüenza y el desprecio, se mudó en silencio, desapareciendo sin dejar rastro. Después del escándalo, el rincón de Mateo no solo no cayó, sino que se volvió más famoso que nunca. La gente llegaba en masa, no solo para probar la comida, sino para apoyar nuestra historia. Traían flores, dejaban mensajes escritos en papeles pegados en las paredes del restaurante. Una señora mayor me abrazó y dijo: «Doña Elisa, vine porque en los platos de su hijo se siente el amor». Esas palabras me hicieron llorar. Una tarde, cuando ya no quedaban muchos clientes, me senté en el porche y observé a Mateo enseñándole a Sofía cómo amasar pan. «Suave, mi amor, así», le decía Mateo, riéndose mientras Sofía se llenaba la cara de harina. La luz dorada del atardecer baó todo el cuerpo de Jai Chacón, creando una escena de paz extrañamente hermosa. Sofía levantó la cara y preguntó: «Papá, ahora la gente te quiere otra vez, ¿verdad?». Mateo abrazó a la niña y le susurró: «Sí, pero con que tú me quieras es suficiente para mí». Yo estaba sentada allí, con las lágrimas cayendo, pero eran lágrimas de alegría. La tormenta ya había pasado, habíamos perdido, habíamos sufrido, pero al final logramos mantenernos firmes. Si has llegado hasta aquí y te reconoces en esta historia de venganza mía, por favor escucha esto. No estás solo. Yo también creí que el silencio era la mejor manera de proteger a mi familia, que si aguantaba lo suficiente, todo mejoraría. Pero la verdad es que, mientras más ignoramos lo que pasa, más crece la maldad en la oscuridad.
No debemos dejar que la paciencia se convierta en crueldad hacia aquellos que amamos. Mi historia no comenzó con odio, sino con amor. Y no terminó con venganza, sino con un hogar reconstruido entre las ruinas. Si ahora mismo estás atrapado, preguntándote si hay una salida, solo quiero decirte esto. Siempre hay otro camino, mientras tengas el valor de dar el primer paso. Y quizás, como yo, termines escribiendo tu propia historia de transformación, una historia de despertar, de proteger y de renacer. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y ubicaciones para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? En serio me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Escogerías el silencio por la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para que nuestro contenido siga mejorando. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no